Nociones elementales de derecho constitucional. Docente Arlette Shirley Bellot Ramos, Grupo 35, Materia Introducción al Derecho. Los integrantes de este grupo son Camacho Gallinate Pilar Micaela, Galindo Céspedes Ruth Daniela, Peralta Rodríguez Neyer y Valdivia Reyes Diego. Como una pequeña introducción diremos que el derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia la organización jurídica del Estado, los derechos y deberes individuales y colectivos, las instituciones políticas y sus prácticas. Aspectos clave del derecho constitucional. Como primer punto tenemos la contextualización en el Estado democrático liberal. Como segundo punto, el análisis dentro del Estado de Derecho. Y como tercer punto tenemos énfasis en los derechos y deberes y garantías. Clasificación del derecho constitucional. Son particular, general y comparado. El particular son las normas sobre la organización del Estado y los derechos y deberes de un Estado específico. En el general, son principios generales sobre la organización del Estado y los derechos y deberes. En el comparado, son las comparaciones entre órdenes jurídicos y prácticas constitucionales de diferentes estados. Fuentes del derecho constitucional. Constitución y sus reformas, tenemos la Constitución y sus reformas, leyes y costumbres. En el primer punto es la base del ordenamiento jurídico. En las leyes son mecanismos que hacen efectivos los principios constitucionales. En costumbre es la realidad social integrada del sistema jurídico bajo condiciones de uniformidad y obligatoriedad. Después tenemos a la jurisprudencia, que son los fallos uniformes de tribunales que otorgan sentido a la ley, la doctrina, que son estudios científicos sobre el derecho, y la historia, que son normas derivadas de las experiencias y luchas por los pueblos. ¿Qué es la Constitución? Diversos conceptos y definición. Concepto racional normativo. Admite la existencia de principios naturales como la vida, libertad, propiedad, etc. Parte de la comprensión que la Constitución surge de la razón, es ajena, por lo tanto, a los cambios sociopolíticos. Concepto histórico tradicional. Consideran que la norma han sido legadas por nuestros antepasados y transmitidas a otras generaciones, por lo que éstas pertenecen al pueblo. Concepto sociológico. Sostiene que la Constitución es producto de las condiciones sociales y de ninguna manera de la razón o como resultado solo del pasado. De ahí su planteo de en el ser y no en el deber ser. La Constitución es en consecuencia la suma de factores del poder. Otros conceptos tendríamos la noción deontológica, que señala el modelo ideal de organización estatal. También tenemos la noción sociológica fenomenológica, que plantea la forma de ser del Estado. Y la noción política, que se basa en determinados principios políticos. Etimología. Voz latina constitutio, constituir, fundar, instituir o la voz. Constituere, que es la organización o constructura de algo. Pasando a la parte del contenido de la Constitución, podemos darnos cuenta que está dividida en dos grandes partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática es también denominada Declaración de Derechos. En esta parte encontraremos sobre todo nuestros derechos, deberes y garantías constitucionales, mientras que la parte orgánica se refiere a la organización del Estado, a las reglas del ejercicio del poder público y a las formas de estructura de organización política. Pasando al sentido de la Constitución, podemos darnos cuenta que tiene dos sentidos, un sentido material y un sentido formal. El sentido material se refiere netamente a las reglas y normas que contiene la Constitución, mientras que el sentido formal se refiere a las formalidades que se requieren para la elaboración o para la modificación de dichas reglas. Definición de la Constitución. En un sentido material referido al sentido puramente normativo o las reglas de derecho que contienen. En un sentido formal se refiere a las formalidades requeridas para la elaboración o modificación de esas reglas. La
El derecho constitucional definimos como un conjunto de normas fundamentales para la organización del Estado que regulan el funcionamiento de los órganos del poder público y establecen principios básicos para el ejercicio de derechos y garantías de libertad. Antecedentes de la Constitución Política del Estado boliviano. La primera Constitución fue establecida el 25 de noviembre de 1826, conocida también como la Constitución Bolivariana. Fue el primer texto elaborado por Simón Bolívar. Reformas. Existe un debate sobre si la Constitución Política del Estado ha tenido 16 o 17 reformas, de las cuales 13 fueron realizadas por gobiernos militares y 3 por gobiernos civiles. Vigencia. La Constitución ha sido marcada por la inestabilidad y ausencia del Estado de Derecho. Esto esencialmente por la inestabilidad que ha primado en la ausencia del Estado de Derecho, producto de los múltiples golpes de Estado que se han dado a lo largo de su historia. Proceso democrático. Esto desde octubre de 1982 que se ha buscado revertir esta situación de la inestabilidad del Estado. Desafíos actuales del derecho constitucional en Bolivia. La estabilidad constitucional busca un equilibrio entre la tradición constitucional y las necesidades actuales del país. En un consenso social se fomenta al diálogo y al acuerdo entre diferentes sectores de la sociedad para fortalecer el marco constitucional.